Buenas tardes, buenas noches a ustedes. La idea de este video es tener algunas especificaciones con respecto a la observación participativa que ustedes van a realizar durante esta semana, ¿no? Es importante que tengamos claro en qué consiste esta idea de la observación participativa. Implica que ustedes vayan al aula del alumno que ustedes ya previamente caracterizaron. Ustedes han de recordar las características favorables y las no favorables, tanto desde la parte personal como desde el ámbito académico, que ustedes ya habían hecho un ejercicio hace unas 2 o 3 semanas, ¿no? Entonces, la idea es trabajar lo que va a ser el contexto escolar, y recordemos que el contexto escolar va a tener dos niveles o dos planos: el contexto de escuela y el contexto de aula. Para el caso del contexto de aula presente vamos a realizar esta observación participativa, que es necesario por señalar algunos planteamientos o características que requiere, ¿no? En principio, la observación participativa no requiere está en contra de que ustedes realicen una observación de manera convencional, es decir, como el observador que llega y se siente en el aula y se pone a anotar en un cuaderno todo lo que está observando. Esa no es la idea de la observación participativa. En la observación participativa, el observador vive de lo que es la vida del aula, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, en ese sentido, se incorpora lo que es una mañana de trabajo, posiblemente trabajando con el maestro, así como si fuera un profesor adjunto dentro del aula, y pues va a estar trabajando con el profesor, van a estar trabajando con los alumnos, y la idea es que ustedes vayan registrando aquello que ustedes consideran que es importante para posteriormente utilizarlo como información que nos va a servir como base para lo que va a ser la intervención, el esquema de intervención psicopedagógica, ¿no? Les comentaba que en esta idea el observador participante se incorpora a la vida del aula, así como aquellos exploradores que se incorporan en las aldeas o donde viven los distintos grupos étnicos, y empiezan a hacer un registro de las costumbres, los diálogos, las interacciones, todo aquello que tiene que ver con la vida diaria, con la vida cotidiana de la comunidad. Aquí en este caso estamos viendo que el observador está anotando en su cuaderno y los demás están viendo que anota. Aquí vuelvo a insistir, la idea es de que ustedes no anoten en extenso todas sus observaciones, sino que, por ejemplo, traigan una pequeña libretita y solamente hagan notas muy cortas o escriban una palabra clave para que no se les olvide el detalle que ustedes están observando, y ya después de que termine la sesión, entonces sí, ya en el escritorio, ustedes después de que hayan salido del aula, van ahora sí a hacer sus anotaciones en extenso, ¿no? Para eso les van a servir esas palabras claves que ustedes van a escribir, o pueden hacer dibujos o pequeñas marcas, etcétera. Eso ya depende de cuáles son por ahí los códigos que ustedes han ido desarrollando a lo largo de su vida profesional, y que les sirven para abreviar muchas de las anotaciones que vamos haciendo, ¿no? Entonces, como les comentaba, no se trata de observar de manera deliberada, sino hacerlo de manera encubierta, vamos a decirlo. Para los alumnos, ustedes van a ser otro profesor más que va a estar acompañando a su profesor titular durante cierto tramo de la jornada, bien puede ser en la mañana, bien puede ser en la tarde, bien puede ser en la noche, ¿no? Aquí es importante, sobre todo, es necesario también señalarles que cuando estén haciendo la observación, en un momento determinado, y es parte de los componentes de la tarea de esta semana, ustedes van a grabar de manera muy discreta. A lo mejor los alumnos se van a dar cuenta, pero bueno, no importaría, pero si lo pueden hacer de manera mucho discreta sería mucho mejor. Van a grabar aproximadamente 1 minuto de lo que sería la vida en la escuela, vamos a decir, la vida en el aula,
para de alguna manera registrar a manera de ejemplo durante un minuto lo que sería el ambiente de aula que se estuvo desarrollando mientras ustedes estuvieron como observadores, ¿no? Ese es parte de lo que se requiere la tarea, un minuto de grabación para tratar de atrapar, vaya, lo que sería el ambiente de aula, ¿no? Un poco, ¿qué podemos decir? Pensemos con respecto a los procedimientos de la etnografía, la observación participante. Aquí ustedes están viendo una observación, es una observación sistemática que supone tener claro primeramente el qué observar. Y esto se define en relación a nuestro problema de investigación. En este caso es nuestra intención, más que problema de investigación, es nuestra intención de tratar de entender cuál es el contexto en el que se mueve día a día el alumno que ustedes van a observar, que ustedes ya lo refirieron en la caracterización que hicieron, con miras a diseñar luego una estrategia de intervención psicopedagógica. Y luego tenemos el cómo observar. Aquí se señala que se requieren medios que permitan recoger la información de manera ordenada. En este caso va a ser la guía de observación, que ahorita en unos momentos más la vamos a ir señalando y la vamos a ir explicando para que ustedes se acompañen de ella y tengan ahí la guía que les va a servir para la realización de la observación en el aula. Y como se verá, la guía trata de recoger los aspectos más relevantes a considerar en la observación, que eso depende del estudio, es decir, la intención, el propósito que se tiene con respecto a la etnografía, ¿no? Recordemos, la idea es de que ustedes registren cómo trabaja el maestro, cómo trabajan los alumnos, qué interacciones tienen, cómo van trabajando a lo largo de la mañana o de la tarde, etcétera, etcétera. Bien, vamos a continuar ahora con lo que va a ser la guía de la observación participativa. Bien, ahora vamos a señalar, explicar lo que es el registro de la observación participativa, que ustedes ya lo deben de tener porque está en la plataforma, ¿no? Primeramente van a anotar la escuela en la cual están haciendo la observación, puede ser preescolar, primaria, secundaria o bachillerato. Algunos de ustedes están trabajando el bachillerato, el turno en que se hace la observación, la fecha de la misma y el grupo observado. En el grupo, en el caso, por ejemplo, de preescolar, de primaria, pues van a anotar primero, segundo, tercero, en el caso de primaria hasta sexto, secundaria primero y segundo, tercero. En el caso de bachillerato van a anotar el semestre, primer semestre, segundo semestre, cuarto semestre, etcétera, ¿no? Y van a anotar el grado del grupo y la materia o asignatura que se va a estar observando. Por ejemplo, puede ser español, matemáticas, biología, física, etcétera. Luego se anota el nombre de quien realiza la observación, que es el nombre de cada uno de ustedes, y el nombre del alumno o la alumna observado u observada, ¿no? Aquí solamente van a anotar el nombre de pila, porque la idea es mantener lo que va a ser la identidad de la persona, o sea, en el anonimato. Entonces nada más así el puro nombre, Juan, María, etcétera, etcétera, para tener referencia respecto a ello, ¿no? Y luego tenemos algo que hay que señalar, es de que tenemos los cuadros, o sea, los rectángulos con respecto a cada uno de los aspectos. Ahorita los rectángulos tienen una cierta medida, sin embargo, estos se van a ir extendiendo en la medida en que nosotros vayamos escribiendo, como lo estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que ustedes van a hacer durante su observación, como les comentaba hace un momento, van a hacer las notas de lo que ustedes van a considerar importante, y ya después van a realizar en extenso todo lo que es el registro de la observación. Entonces, primeramente voy a hacer los puntos que ustedes tienen que ver en la observación y luego los vamos a ir explicando. Primeramente es el contexto de la observación, después realizamos lo que va a ser la valoración general de la tarea, se continúa con la actitud del alumno o de la alumna durante la tarea que ustedes están observando, luego la realización del trabajo, dar las características más o menos de cómo se está realizando, y luego tenemos la relación
alumno y maestro, cómo es la relación que se establece durante el periodo de observación, la relación que establece el alumno que nos interesa observar con respecto a sus compañeros. Y luego tenemos la interacción del observador, que es cada uno de ustedes, con el maestro responsable del grupo. O sea, se va a hacer un registro también de cómo fue esa interacción. Y después el número 7 son los comentarios del observador y del maestro, para continuar luego con la valoración global de la observación, las conclusiones de la observación y las orientaciones que se podían dar al respecto, ¿no? Estos van a ser 10 los puntos los observables, vamos a decir, que se van a tener en cuenta durante la observación. Vamos ahora a explicar cada uno de ellos, ¿no? Aquí lo tenemos, la guía para el registro de la observación participativa. Lo primero que veíamos, el contexto de la observación. ¿Qué es lo que vamos a registrar aquí? Bien, se trata de registrar la hora del día en que se realiza la observación, el número de alumnos y alumnas que están presentes durante la sesión y la situación del alumno observado, ¿no? Asimismo, se va a registrar la actividad que están realizando los alumnos en el momento y también antes de la observación. Aquí la idea es ver qué es lo que están haciendo antes de la observación y durante el proceso de observación. Luego vamos a ver lo que es la valoración general de la tarea. Aquí se trata de registrar la actividad general del grupo y cómo se estructura y organiza la tarea. Aquí es importante ver por ahí el profesor, cómo se desempeña precisamente para ver cómo está organizando la tarea o el trabajo de aula, ¿no? Interesa valorar el grado de organización de la tarea, es decir, si el maestro da explicaciones, da indicaciones de qué es lo que se va a realizar, si existe un nexo con las actividades anteriores, así mismo como si hay claridad de las instrucciones y consignas que da el maestro, o si son muy generales y los alumnos a lo mejor se confunden. Habría que ver qué tan claras son las instrucciones y consignas que da el maestro, cómo se organiza el grupo clase, cómo se organiza la actividad del grupo y el grado de realización de la actividad y cómo se evalúa esta tarea, ¿no? O sea, como tratan de ver, aquí se trata de verificar qué tanto la eficacia del trabajo del maestro se hace presente durante el proceso de observación. En lo que va a ser la actitud del alumno o del alumno durante la tarea, aquí interesa mencionar la actitud que muestra el alumno durante el inicio, durante el desarrollo y el final de la actividad. Como precisamente el alumno es el foco de nuestra observación, vamos a ver qué actitud. Aquí es importante que no se fijen ustedes únicamente en lo que muestra físicamente el alumno, en lo que realiza, sino la actitud, lo que refleja con su actuación en lo general, con su cara, con su semblante, con sus gestos, con su propio comportamiento. No nada más veamos los movimientos de orden físico, ¿no? Luego vamos a ver lo que tiene que ver con el registro de la realización del trabajo. Aquí se trata de hacer una comparación del trabajo del alumno que estamos observando con respecto al nivel de realización del grupo clase, ¿no? Aquí es un poco ver el grado de competencia curricular que de alguna manera tiene el alumno y que le permite estar más o menos al mismo nivel del resto de los compañeros del grupo clase, o a lo mejor se encuentra en un nivel más abajo o posiblemente superior. Bueno, eso habría que ver qué es lo que ustedes van encontrando, ¿no? Habrá que obtener información sobre el grado de seguimiento de las consignas y sobre todo el desarrollo y finalización de la tarea, ¿no? Esto es importante sobre todo en el caso, por ejemplo, de alumnos que tienen muy poco nivel de atención y que a lo mejor no entienden las consignas o las instrucciones que les dé el maestro, o bien las entienden, pero empiezan a trabajar en ellas y luego se desentienden de las mismas y no terminan la actividad. Entonces aquí hay que ver si el alumno termina todas las actividades o cada una de las actividades que el maestro está proponiendo que se realicen, ¿no? Luego, en cuanto al registro de la relación del alumno con el maestro del grupo, aquí hay que observar quién toma la iniciativa en la relación, si es el maestro o es el alumno cuando se tienen interacciones, con qué frecuencia se da durante la sesión de observación, qué tipo de interacciones existen entre los dos, cuál es la situación y la posición del niño con respecto al maestro. Es una posición de dependencia o a lo mejor de
de autonomía. Aquí hay que ver cómo se va dando el vínculo entre el maestro y el alumno y hacer una comparación de las intervenciones en general y con el niño o la niña observada, ¿no? Aquí de alguna manera también vamos a comparar cómo el grupo se relaciona también al resto de compañeros con el maestro, para hacer un contraste de cómo se relacionan los compañeros con el maestro y cómo se relaciona este alumno también con el compañero, ¿no? Luego estaríamos viendo la relación con los compañeros y compañeras. Aquí se trata de registrar el tipo de relaciones que el alumno observado establece con sus compañeros, así como la frecuencia y la iniciativa en las comunicaciones. Es quién inicia la comunicación, quién inicia la interacción y qué tanto se da esta frecuencia. Es decir, las interacciones son poco frecuentes o son muy frecuentes, ¿no? O sea, aquí de alguna manera se estaría valorando también el grado de sociabilidad que tiene el alumno observado con respecto a sus compañeros. Además, interesa ver con cuántos alumnos se relaciona y también hay que intentar ver cuál es la percepción que tiene el grupo del niño observado. Es importante aquí en esto ver cómo sus compañeros visualizan al alumno observado, ¿no? O sea, si esto apuntaría un tanto a ese proceso de aceptación, de integración o de inclusividad, vamos a decir, un ambiente de inclusividad que se va estableciendo en el aula, ¿no? Y luego estaríamos viendo la interacción entre el observador con el maestro responsable del grupo. Aquí hay que explicar cómo se da esta interacción y su frecuencia durante el periodo de observación o también puede ser al final de una vez que haya terminado la observación. Aquí es importante nosotros ver, o ustedes como observadores, cómo interactúan con el maestro que está siendo observado, ¿no? Aquí también, o sea, el grado de confianza que ustedes hayan establecido con él va a ser importante porque eso de alguna manera puede hacer que fluya el proceso de actuación de él en el aula. Al decir actuaciones, que está actuando como docente, no que haga una actuación como un actor, ¿no? Es decir, su trabajo en el aula, cómo se va desempeñando y qué tan a gusto se siente que esté siendo observado, acompañado y observado por parte de ustedes, ¿no? Luego se va a registrar los comentarios del observador y del maestro. Aquí es importante registrar los comentarios del observador y del maestro responsable del grupo con respecto a los alumnos observados, ¿no? Es decir, aquí va a haber un intercambio de opiniones, de puntos de vista, de qué piensa tanto el observador en el poco tiempo que tiene de conocer al alumno y el maestro que ya tiene todo lo que desde que inició el ciclo escolar de estar interactuando con él. Es importante rescatar esta información al respecto. Luego tenemos la valoración global de la observación. Aquí hay que intentar realizar una valoración global recogiendo los indicadores y las valoraciones más relevantes en relación al motivo de la observación, ¿sí? Aquí vamos a dar como una valoración panorámica de qué fue lo que observamos. O sea, probablemente vamos a dar algunas pinceladas como ciertos detalles que observamos, pero aquí la idea es cómo visualizamos de manera general la observación que realizamos. Hay que obtener datos de la actividad del grupo clase y también de los alumnos observados, que ustedes ya tienen ciertos datos del alumno a partir de la caracterización que hicieron hace 2 o 3 semanas del alumno. Hay que intentar hacer una valoración y una interpretación que incluyen tanto los aspectos que informan sobre el buen desarrollo como los que pueden entorpecer esta buena dinámica, ¿no? Aquí, al igual precisamente con la caracterización del alumno, hay que anotar las fortalezas y las debilidades, los pros y los contras, lo favorable y lo no favorable que se presentó durante el proceso de observación, ¿no? Y aquí es un tanto ver qué tanto la dinámica en el aula favorece el desarrollo de los procesos en favor del aprendizaje para el alumno que nos interesa estar observando, ¿no? Luego anotaríamos las conclusiones de la observación. Se trata de registrar conclusiones que integren los datos de la observación con la información inicial del alumno. Aquí nos podemos regresar precisamente al punto número 2, actitud del alumno durante la tarea y la realización del trabajo, ¿no? O sea, de estos 2 puntos y la relación del alumno con el maestro. Podemos ver esta información, nos puede servir para trabajar este punto, así como también la información que ustedes registraron en la caracterización que habían hecho previamente del alumno, ¿no?
Entonces aquí se trata de ir integrando lo que ustedes observaron con lo que el alumno sabe de él, ¿no? En este apartado hay que hacer referencia a aspectos que hay que seguir investigando también, o sea, aspectos que son importantes seguir viendo, ¿no? Y luego tenemos el último punto, que son las orientaciones. Aquí vamos a registrar las orientaciones o sugerencias que se le van a dar al maestro y cuál va a ser la continuación del proceso, ¿no? Aquí en el caso de nosotros, como es una práctica, no vamos a continuar el proceso, ¿no? Entonces, eso el maestro de grupo lo debe tener claro, pero bueno, aquí si fuera a darse un seguimiento de este proceso de intervención, se pondrían en práctica estas orientaciones, ¿no? Pero aquí haríamos un registro genérico de estas orientaciones, ¿no? Es importante basarse en los aspectos positivos de la observación y los aspectos que hay que modificar tienen que ir introduciéndose de forma matizada en relación a los aspectos positivos mencionados. Aquí fíjense cómo prevalece la lógica, así como lo veíamos como con el alumno, de que hay que tener en cuenta los aspectos positivos, los aspectos favorables, aquellas fortalezas que tiene el alumno y lo que nosotros vemos en la observación, porque eso es lo que nos va a servir de plataforma precisamente para la intervención psicopedagógica, ¿no? O sea, nosotros no vamos a partir de los déficits, de las deficiencias o de aquello que le falta trabajar al alumno y al maestro para plantear nuestra intervención pedagógica, sino que tenemos que jalarnos de ellos para promover las mejoras que nos estamos planteando. Muy bien, pienso yo que con esta explicación más o menos tenemos claridad de cómo trabajar, cómo ir trabajando el instrumento de observación participativa, que es precisamente presenta el registro de observación participativa. Bien, ahora vamos a explicar lo que es el guión de entrevista. En este guión de entrevista se trata de detectar los observables o hacer un registro de los observables acerca de la escuela. Como les comentaba en las especificaciones de la actividad en la plataforma, aquí la entrevista puede ser con el propio maestro del grupo que está observando o con el director de la escuela o bien con algún otro maestro que pueda aportar información al respecto, ¿no? Y respecto a este guión de entrevistas, van a ser 5 los observables que vamos a tener en cuenta. Recordemos que estamos visualizando el contexto escolar. Con la guía de observación participativa observamos el aula y con esta entrevista vamos a tener referentes acerca de cómo funciona la escuela, el funcionamiento académico de la escuela como tal, ¿no? Primeramente, se preguntaría acerca de cuáles son los planteamientos que tiene la escuela en relación a cómo se atienden las diferencias individuales en la misma, ¿no? Es decir, recordemos que en los grupos escolares se caracterizan precisamente por la diversidad, ¿no? Hay diversidad en cuanto a niveles de aprendizaje, hay diversidad probablemente en cuanto a la pertenencia a distintos grupos étnicos, que ahora hemos visto que en Nuevo León han estado llegando alumnos que pertenecen a distintos grupos étnicos que vienen del centro y del sur del país, diferencias de género, alumnos, alumnas, etcétera, etcétera. Entonces aquí tendríamos qué tanto la escuela tiene como una de sus políticas de actuación precisamente la atención a las diferencias individuales en la escuela en lo general y en las aulas en lo particular, ¿no? Y luego tendríamos el segundo punto a observar sería cómo se identifican las necesidades educativas, ¿no? Entonces aquí vamos a pensar en las necesidades educativas. Las necesidades educativas son de todos los alumnos. Precisamente por eso asisten a la escuela, porque tienen necesidades educativas que van a ir satisfaciendo en la medida que van cursando cada uno de los grados, ¿no? Aquí pueden incluir también necesidades educativas especiales. Probablemente el alumno que ustedes consideran que es el candidato a la intervención psicopedagógica probablemente tiene necesidades educativas especiales. Aquí es importante tener claro esto de las necesidades educativas especiales. Las necesidades educativas especiales no tienen que ver directamente o por sí, no tienen que ver con las características o con la discapacidad del alumno. Tienen que ver con el contexto en el cual se encuentra, ¿no?
Por ejemplo, hay quien dice, a ver, yo tengo un alumno con necesidades educativas especiales. ¿Por qué? Porque es down o porque es ciego, es sordo. Eso no es una necesidad educativa especial, es una característica del alumno. Las necesidades educativas especiales son aquellas necesidades que van a presentar estos alumnos con respecto o en comparación con el resto de compañeros dentro del aula. Pensemos, por ejemplo, en un grupo de segundo grado de primaria donde los alumnos probablemente ya saben leer y escribir. Y nos podemos encontrar en ese grupo de segundo año un alumno que no sabe todavía leer y escribir. Entonces, con respecto al grupo, porque los compañeros ya saben leer y escribir, él tiene una necesidad educativa especial con respecto a apropiarse o a desarrollar la lectoescritura. O bien pensemos en la lectura, ¿no? Pero si en ese grupo de segundo año todos los alumnos no saben leer en ese momento, entonces todos los alumnos tienen la necesidad educativa de aprender a leer y escribir. Entonces, no, como todos los alumnos en general no saben leer y escribir, no hay necesidades educativas especiales. Aquí estaríamos hablando de necesidades educativas de todo el grupo, porque ninguno de los alumnos va a requerir un tratamiento o una atención específica para tratar su debilidad en cuanto a la lectoescritura. Aquí todos los alumnos hay que enseñarles a leer y escribir, ¿no? Esa es la característica, vamos a decir, que tiene que ver con las necesidades educativas especiales, ¿no? Bien, luego entramos a lo que van a ser los planteamientos en relación a la metodología y a la evaluación del alumnado, ¿no? Aquí hay que ver cómo el conjunto de profesores de la escuela se ponen de acuerdo a través del Consejo Técnico Escolar o a través de academias en la metodología que van a utilizar o que utilizan día a día según cada una de las asignaturas que van trabajando y cómo se evalúa el alumno. ¿Cuáles son las alternativas de evaluación que tienen con respecto a los alumnos, ¿no? Si tienen formas de evaluación formales, informales, continuas o de vez en vez, nada más cada que finaliza un bimestre o cada que finaliza un bloque, etcétera, ¿no? O sea, aquí hay que ver cómo la escuela se ha puesto de acuerdo para trabajar la metodología didáctica o la metodología del trabajo en el aula y las evaluaciones de los alumnos, ¿no? Luego se van a registrar o se va a preguntar acerca de cuáles son los criterios que se tuvieron como base o que se tienen como base para la distribución de los espacios y los tiempos, ¿no? Aquí, por ejemplo, se puede preguntar dentro del aula cómo están distribuido el mobiliario, por qué están acomodados para que puedan trabajar en equipo o para el trabajo individual, etcétera, etcétera, y los tiempos que se destinan para el aprendizaje. Recordemos que es imposible que durante una jornada escolar, pensemos en una jornada en primaria de 8 de la mañana a las 12:30, todo el tiempo esté las 4 horas y media dedicadas a las tareas de aprendizaje. O sea, hay tareas de aprendizaje, hay tareas de receso, hay tareas de revisión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que ver cómo se distribuyen el espacio en el aula y los tiempos que se dedican al aprendizaje y todas las actividades que desarrollan en el aula todo el tiempo, ¿no? Y por último, ver el grado de trabajo cooperativo entre el profesorado, ¿no? Aquí este planteamiento número 5 se relaciona con el número 3, cuando hablábamos si había un acuerdo entre los profesores de cómo trabajar la metodología didáctica y la evaluación. Bueno, aquí vamos a preguntar el grado de trabajo cooperativo o colaborativo que hay entre el profesorado, ¿no? O sea, si los profesores trabajan de manera individual, cada quien por su cuenta, o bien se reúnen a través de academias o por maestros del mismo grado o por maestros que dan ciertas asignaturas afines, etcétera, ¿no? Y que están organizados desde el plano de la escuela, vamos a decirlo, desde la escuela promueve que se organizan para favorecer el trabajo cooperativo, ¿no? Entonces aquí la idea es ver que el trabajo cooperativo de alguna manera va a ser un referente importante para ver qué tanto se puede favorecer al alumno que nosotros tenemos como focalizado como candidato a la intervención psicopedagógica. Bueno, espero que estas ideas que hemos comentado acerca de lo que es la observación participativa
el guión para el registro de la observación participativa y este guión para la entrevista hayan quedado claros para que ustedes realicen la tarea que toca en esta semana. Muchas gracias y espero la participación de todos ustedes.